Libro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Vamos a leer un texto allí, un versículo. Verso 7. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Las bienaventuranzas, según Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, que estamos estudiando. Y hoy nos corresponde la bienaventuranza que está en el capítulo 5, verso 9, que habla y dice sobre los pacificadores. Y dice el texto de Mateo capítulo 5, verso 9, de la siguiente manera. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un texto bíblico que también dice, por sus frutos los conoceréis. El Hijo de Dios se conoce por los frutos. Y uno de los frutos del cristiano es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice la Escritura, allí donde leímos en Isaías, que dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, de aquellos que anuncian la paz. Entonces, cuando estamos hablando de pacificadores, esta bienaventuranza de pacificadores tiene que ver con el trabajo de la predicación. Tiene que ver con el trabajo de el anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pues una versión bíblica cita esta bienaventuranza de la siguiente manera y dice así: bienaventurados los que trabajan por la paz. Cuando está hablando de trabajar por la paz, está hablando de gente que es pacificadora. Ahora, no cualquier paz, porque estamos llenos de palabras, de anuncios de paz. ¿Cuántos han oído que se quiere la paz en nuestra nación? Queremos la paz, pero no es la paz ficticia que la gente busca. No es la paz ficticia que solamente se hace con una palomita blanca y con esas 3 letras P-A-Z, paz. No, eso es mucho más profundo. Y cuando Jesús anunció y dijo, bienaventurados los pacificadores, se está diciendo, bienaventurados aquellos que anuncian que sí puede haber una paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Ahora, cuando está hablando el profeta Isaías, que son bienaventurados, o que son dichosos, o que hay algo tan especial en aquel que anuncia la paz, como dice el texto que leímos. Es necesario que lo entendamos para poder captar el mensaje en esta hora. En cuanto a la bienaventuranza de los pacificadores, el texto dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas. Aquel que llega con alegría, aquel que llega con bendición. Uno se goza cuando alguien llega a nuestra casa con bendición, ¿sí o no? Pero también cuando alguien llega con malas noticias, de pronto uno desagrada. Pero la Biblia dice que para aquellos que están oyendo malas noticias, dice la Biblia para el cristiano, no tendrá temor ¿de qué? De malas noticias. Pero qué bueno cuando alguien llega con buenas noticias. Qué bueno cuando alguien llega trayendo o anunciando paz. Que cuando usted llegue a la puerta de una casa diga paz. La paz de Dios sea sobre este lugar. La paz de Dios sea sobre esta casa. La paz de Dios sea sobre esta familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces tú estás anunciando que eres un pacificador porque llevas las buenas nuevas de salvación. Y el profeta dice
que los pies de aquellos que llevan buenas nuevas son hermosos. O sea, que usted tiene que hermosear sus pies. ¿De qué manera lo hermosea? Caminando a ir a anunciar la palabra. El pacificador es alguien que anuncia la paz del Evangelio. Un ejemplo claro de esta labor o de este trabajo fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 10, verso 36. Hechos 10, verso 36. Jesús como ejemplo de ser una persona o ser alguien pacificador. Hechos 10, verso 36. Dice la Escritura: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y no cualquier mensaje. Ahí está diciendo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. O sea que no era cualquier mensaje. No era cualquier anuncio. Era un mensaje específico anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, Jesucristo es un ejemplo específico de ser un anunciador de paz, o sea, de ser un pacificador. Algunos lo tenían como revolucionario, pero era el que estaba anunciando la verdadera paz al pueblo de Israel. Y él, como ejemplo, fue un instrumento de paz. Y por eso nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y no solamente nos da el ejemplo diciendo que nos da la paz, sino que nos dice ahora a nosotros y nos da el mandato de anunciar el evangelio de la paz. ¿Está la iglesia conmigo? Creo que como que no cantaron la idea, pero voy a leérsela para que la cante un poquito más. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 26. Mas el Consolador, está hablando Jesús, el anunciador de la paz, el que Dios envió para que trajera el mensaje de la paz al pueblo de Israel, que es el evangelio. Él está diciendo ahora aquí: mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y Él mismo se encargará de recordarle todo lo que yo les he dicho. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Evangelio capítulo 28 de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 28 está hablando de la gran comisión. Y cuando está hablando el Señor, dice, hablando de la comisión de predicar el Evangelio, dice el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice allí: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con la iglesia. La iglesia fue comisionada. Y el Espíritu Santo, que es el que pone el fruto de la paz en el individuo, entonces esa característica que tiene el cristiano como individuo de paz, donde va, lleva y transmite y da la paz. ¿Está la iglesia conmigo? Y el apóstol Pablo recalca y dice lo que dice Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Romanos capítulo 10,
verso 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿Dónde está escrito? Lo leímos en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando usted anda anunciando el Evangelio, sus pies, dice allí la Escritura, ¿son qué? Hermoso. Son hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. No de los que andan de casa en casa buscando lo que no se les ha perdido, sino de aquellos que andan llevando el Evangelio de la paz, llevando el Evangelio de la salvación. Las buenas nuevas es el Evangelio. Y estamos llamados a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio. Procuren, sean diligentes, prepárense para la predicación del Evangelio. ¿Por qué tenemos que estar anunciando el Evangelio? Porque esta, escúchenme bien, es una de las señales del fin del mundo. Y es necesario que este Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y qué manera tan especial de que usted pueda aprovechar este tiempo que estamos viviendo de gracia sobre gracia, de poder anunciar el Evangelio. Que usted está ahora mismo aquí y lo pueden estar viendo en diferentes lugares, en diferentes sitios, oyendo la palabra, oyendo el mensaje. ¿Y cuántas personas no pueden ser sanas? ¿Cuántas personas no pueden ser restauradas? ¿Y cuántas personas no pueden ser salvas a través de la predicación del Evangelio? Yo quiero que usted le alabe al Señor en esta hora y le dé un fuerte aplauso al Rey querido por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. O sea, si estos tiempos son difíciles, si estos tiempos son malos, aprovechenlo llevando el Evangelio de la paz. Aprovechenlo predicando la palabra. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos preparemos para la predicación del Evangelio, está hablando de esas armas, la armadura de Dios, con la cual tenemos que estar preparados. Y allá en Efesios capítulo 6, verso 15, lo dice de la siguiente manera: bendito sea el nombre de Jesús. Y a su nombre, Gloria. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzaos los pies. O sea, preparen sus pies con el apresto del Evangelio. Prepárense para llevar las buenas nuevas de salvación. Prepárense para ir a predicar. No es que a mí no me mandan a predicar. En la iglesia no hacen evangelización. En la iglesia no hacen absolutamente nada. Por eso yo no predico. Eso es una responsabilidad de la iglesia, de una sola persona. Es la iglesia en general. La iglesia en general, toda la iglesia está llamada a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación para que sea un individuo pacificador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No, hermano, es que yo no sé hablar. ¿Quién te dijo a ti que tienes que saber hablar para poder predicar? ¿Y qué es predicar? Anunciar el Evangelio de Jesucristo, lo que Dios hizo en ti. De gracia recibiste la de gracia. Es que yo no sé leer. ¿Y qué? La fe es por el oír la palabra. Y usted la oyó ya, y tiene la fe, y está allí creyendo en el Señor. Por tanto, usted es responsable delante de Dios de ser un pacificador en esta tierra en la cual no hay paz. Y hay paz, es por la iglesia. Y hay paz porque está el Espíritu Santo. Porque si así no fuera, paz no tuviéramos nada. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da la paz. La verdadera paz que el Señor nos dio. La verdadera paz que el Señor nos entregó. Cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano, el mundo da una paz ficticia. Hoy estamos anunciando buenas nuevas de paz en nuestra nación y al cabo rato están por allá haciendo desastre los que acaban de decir que hay paz. Así es. ¿Están acá? Amén. Pero la iglesia, cuando ha conocido al Señor, tiene una paz interna, una paz segura, una paz genuina, porque la dio el genuino de genuinos. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el que no cambia ni varía.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero es que tú antes eras una persona toda agria. No, ahora soy dulce. Me cambiaron de agrio a dulce. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si sigue siendo algo, pues pellíquese. Porque no estamos llamados sino a ser pacificadores. Y la paz es dulzura. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Acá se nos dice a través de esta bienaventuranza: afortunados, dichosos, felices los pacificadores. ¿Quieres ser una persona afortunada? ¿Quieres ser una persona dichosa? ¿Quieres ser una persona feliz? Sea un pacificador. Una oración de San Francisco de Asís dice: Señor, que donde haya guerra, yo ponga la paz. ¿A la iglesia acá? Amén. Para eso estamos llamados nosotros, para ser mediadores. Jesucristo fue un mediador entre Dios, el Padre, y nosotros los hombres. Él fue un mediador y por eso nos dio la verdadera paz y nos dio la vida eterna. Y esa paz que nadie la puede cambiar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que a pesar que haya turbulencia, que a pesar que haya maremotos, que a pesar que haya circunstancias difíciles, usted se mantiene tranquilo y confiado en el Señor. Eso es un verdadero pacificador porque tiene paz y puede dar paz a otro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Bienaventurado, feliz. Porque tú no te turbas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy confiado en el Señor. Y cuando canto el cántico ese que dice: estoy confiado, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiado, Señor, en ti. Cuando te dice: puedo descansar, puedo descansar en la mansión, Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer, ¿cómo dice? Y no brilla más. ¿Qué pasa? Yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Cuando usted canta un cántico como ese, usted está seguro que está confiado en el Señor y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted se siente afortunado, se siente dichoso, se siente feliz porque es usted alguien que transmite paz. ¡Alaba de que vive! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Felices, afortunados, dichosos los que predican el Evangelio, que es la forma más directa de llevar la paz al individuo que la necesita. La forma más directa de llevar la paz, si no es anunciando de aquel que da la verdadera paz, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro que pueda dar esa paz. Solamente en Cristo está la paz. Pues recuerda que como iglesia estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Como iglesia estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Como iglesia estamos llamados a ser pacificadores. Y el apóstol Pablo dice: reconcilie al mundo con Dios. Romanos capítulo 5. Alabado sea el Señor. ¿Vive o no vive? Vive. Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
Perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Alabado sea el Señor. Verso 19. Vamos ahora a leer el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice el versículo 20 el apóstol Pablo hablando, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Versículo 18 y 21 de 2 de Corintios capítulo 5. Terminamos con esto. 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Verso 19, esta parte que viene es para usted y para mí. Y nos encargó a nosotros, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios, ya que nosotros estamos reconciliados con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el apóstol Pablo dice, yo soy embajador. Y está diciendo entonces a los hermanos de Corintios, recuerden que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, por tanto, entendamos que se nos dio a nosotros, se nos encargó el ministerio, es un ministerio que se nos entregó, el ministerio de la palabra de la reconciliación, de llevarle a la gente el evangelio del Señor Jesucristo para que se reconcilien con Dios y entonces podamos decir a boca llena que somos pacificadores. Porque cuando usted imparte la palabra, que es la semilla, que es una palabra de bendición, y esa semilla se introduce en el corazón del individuo y produce paz, usted está siendo un pacificador. Y la manera de ser un pacificador y recibir la bienaventuranza es anunciar el evangelio a aquellos que no le conocen. Amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Denle un fuerte aplauso al Señor.